En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo entonces este comentario: ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. ¿Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Bueno, hermanos, continuamos nuestro caminar. Recordarán ustedes, hemos ido reflexionando junto con San Pablo a lo largo de estos días en torno a la realidad del pecado. En un primer momento, desde una perspectiva externa, entendiendo pues que la realidad del pecado debe de hacerse frente por elementos propios nuestros. En un primer momento hemos dicho pues la fuerza de la voluntad, pero también por otra parte el reflexionar, el pensar sobre las consecuencias del pecado. Sin embargo, también hemos visto que la realidad del pecado no solamente es algo en lo cual se puede hacer frente desde una perspectiva externa, sino que la influencia, sobre todo, hacia nosotros se da de manera interna, ¿no? Y es ahí donde estas palabras de San Pablo pues tienen mucho peso, cuando él mismo nos dice: no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Sin embargo, en medio de esa realidad de pecado inscrita en nuestro corazón a partir del pecado original que ayer reflexionábamos juntos, que es conocida como la concupiscencia o la tendencia natural al pecado, está sobre de ella la gracia. La gracia es el elemento fundamental para hacer frente a la realidad del pecado. Es verdad, nosotros estamos heridos, nosotros estamos dañados. Sin embargo, en medio de esa herida, en medio de ese daño, el confiar en Dios y el abandonarnos por completo a Él nos da una fortaleza no humana, sino una fortaleza divina que se refiere precisamente a la acción de la gracia. Y digo esto porque el día de hoy San Pablo pone como fundamento de esa lucha, como fundamento para esa presencia de la gracia en nuestras vidas, el sacrificio redentor de Cristo. ¿A qué me refiero con esto? No perdamos de vista: Cristo, el hombre perfecto, se hizo pecado para morir por nosotros y con ello ofrecerse al Padre como una ofrenda agradable. En este sentido, entonces, entendemos que nuestra realidad de pecado, esa herida que quedó en nuestro corazón, sin embargo, ha sido superada por la gracia de Cristo, por su sacrificio. Por ello es importante, hermanos, que aprendamos a ser conscientes del valor de ese sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Que seamos conscientes de que ese sacrificio tiene una fuerza redentora, pues que nos anima y nos ayuda a hacer frente a esta realidad de pecado que constantemente enfrentamos. Por ello, hermanos, no perdamos de vista: cuando nos encontremos ante estas situaciones y nos sentamos superados, pensemos en el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que fue precisamente aceptado por Él por amor, para manifestar la voluntad del Padre, pero sobre todo para con su muerte redimirnos y salvarnos de nuestra realidad de pecado. Por otra parte, el día de hoy en el Evangelio se nos presenta una reflexión que yo diría que es sumamente actual, sobre todo en las influencias ideológicas que se comienzan a dar en la misma sociedad. Yo creo que todos hemos escuchado cómo mucha gente habla del supuesto karma, ¿verdad? Que dice: no, es que es el karma el que hace que si tú hiciste algo mal, eso se te regrese. Y hay una fuerte influencia, sobre todo a pensar en esa realidad, de que nosotros, si actuamos mal, pues ciertamente eso se nos va a regresar en daños hacia nuestra persona.
Si actuamos bien, eso se nos va a retribuir también en acciones positivas. Disculpen la expresión, pero eso es un completo error, ¿verdad? Y eso lo vemos claramente en el Evangelio del día de hoy. ¿Qué dice Jesús? A ver, entonces tú piensas que esas personas que murieron aplastadas por la torre de Siloé, entonces eran más culpables que tú. Entonces tú piensas que aquella persona que se accidentó en tal lugar era más culpable que tú. Entonces tú piensas que aquellas personas que murieron en tal atentado eran más pecadoras que tú. Ciertamente que no. Entonces, ¿cómo podemos entender esa perspectiva de las cosas malas que nos suceden en la vida, pero también de las cosas buenas? Bueno, creo que en este sentido la palabra de la parábola del día de hoy es bastante ilustrativa, ¿verdad? Jesús literalmente nos dice, a ver, había una persona que llega y se encuentra con una higuera que durante 3 años no le ha dado fruto. ¿Qué dice? Pues córtala. Si no sirve, entonces ¿para qué la tenemos aquí? Nomás está ocupando la tierra inútilmente. ¿Y cuál es la actitud en este caso del trabajador de él? Dice, oye Señor, ¿y si le removemos la tierra? ¿Y si le echamos abono? ¿Y si hacemos acciones sobre ella para ver si da fruto? Y esta es precisamente la respuesta de la realidad de nuestra vida. Cada acción, cada momento, cada situación, buena o mala, no es otra cosa que una acción de Cristo, una acción de Dios que busca hacernos que demos fruto. Sin embargo, a veces entendemos que esas cosas buenas o malas son producto de nuestro actuar, de lo que nosotros hacemos o nos originamos o nosotros mismos nos ocasionamos hacia nuestra persona. No, 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 eso no es cierto. Lo que sí podemos entender es que cada cosa buena o mala puede ser siempre o será siempre una oportunidad de Dios para ser mejor persona. Desde esta perspectiva, incluso muy universal, podríamos decir, entonces quiere decir que esta pandemia no fue un castigo, como muchos dicen, es verdad, no fue un castigo. Sin embargo, sí es una oportunidad de Dios para sacar algo mejor de ti, para tratar que después de esta situación surjan elementos nuevos que ahora sí, al igual que esa higuera, te lleven a dar fruto. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que en esta realidad de pecado nos ayude a ser conscientes que es verdad, quizás humanamente no tenemos las fuerzas suficientes, pero la gracia de Dios es lo que verdaderamente necesitamos para superar toda adversidad y tratar de vencer la realidad de pecado. Pero sobre todo que nos ayude a ser conscientes que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Y en esta perspectiva, toda acción, toda situación, buena o mala que sucede en nuestra vida, no es otra cosa que una oportunidad de parte de Dios para tratar de ayudarnos a ser mejores personas, para permitirnos y darnos la oportunidad de seguir dando fruto.